Hay personas que sonríen mientras el mundo se les cae encima y Itatí Cantoral fue la reina de eso durante décadas hasta que el karma decidió cobrar todo junto, de golpe, en público, sin camerino donde esconderse y sin guión que la salvara. Mucha atención porque lo que vas a escuchar hoy no lo vas a encontrar en una sola entrevista, no está en los titulares, está en el orden exacto de los hechos, en la conexión entre cosas que parecían separadas y que juntas cuentan una historia que México nunca terminó de ver completa, una historia que la industria prefirió que no vieras así, una historia que hoy, por primera vez, se cuenta en el orden correcto. Hablamos de una mujer que nació con el apellido más pesado del espectáculo mexicano. Su madre, María Eugenia Cantoral, cantante. Su tío, Roberto Cantoral, uno de los compositores más grandes que ha dado este país, el hombre detrás de canciones que el mundo entero conoce. Crecer con ese apellido no era crecer en una familia, era crecer dentro de una expectativa, dentro de un escenario que existía mucho antes que ella y que desde el primer día le exigió una sola cosa: brillar o no existir. Piensa en eso un momento. Una niña que antes de entender qué es el talento, ya sabe que el talento es lo único que justifica su lugar en el mundo, que el arte en su casa no es exploración ni juego, es herencia, es obligación, es el precio de pertenecer, y cuando creces así, cuando el mundo te enseña desde antes de la adolescencia que tu valor depende de lo que produces frente a los demás, pasa algo que desde afuera es invisible, pero desde adentro lo cambia todo. Dejas de aprender a ser. Aprendes a actuar que eres. A los 13 años ya estaba frente a una cámara, a los 16 ya era conocida en los foros, a los 21 se convirtió en Soraya Montenegro en María la del Barrio junto a Thalía, y ahí ocurrió algo que nadie en la industria supo explicar bien en ese momento. El país entero no solo vio a una villana, la sintió. La odió con una intensidad que no correspondía a una actriz de 20 años en su primer papel protagónico. La odiaron demasiado, la odiaron como se odia a alguien real, como se odia a alguien que reconoces, como se odia a alguien que te recuerda algo que no quieres ver. Y aquí está el primer detalle que necesitas guardar porque después lo vas a necesitar. Cuando el público confunde al personaje con la persona, hay dos explicaciones posibles. La primera es que la actriz es extraordinariamente talentosa. La segunda es que el personaje y la persona no están tan lejos como todos quisieran creer. En el caso de Itatí Cantoral, la respuesta no era una ni la otra, era las dos al mismo tiempo. Y esa combinación, ese punto exacto donde el talento real y la verdad personal se cruzan en un personaje de ficción, es la grieta por donde entra todo lo que viene después. Porque mientras México aplaudía a la villana en pantalla, afuera de ella ya se estaba construyendo la primera grieta real en la vida de Itatí. Una grieta que muy pocos conocen, que casi nadie contó en su momento, y que es el punto de partida de todo lo que vino después. La primera señal de que detrás de esa sonrisa perfecta, detrás de ese control absoluto de la imagen, había algo que el sistema no iba a poder contener para siempre. En 1997, con 22 años, Itatí Cantoral se casó en secreto, no con Eduardo Santamarina, no con Carlos Alberto Cruz, con un hombre llamado Aby Rafael, en contra de la voluntad completa de su familia, en contra de cada advertencia que le hicieron las personas que la conocían, convencida de que el amor podía más que cualquier razón. Lo hizo en silencio, lo hizo escondiéndose, y el matrimonio duró 6 meses. 6 meses en los que, según ella misma confesó años después, nunca durmieron en la misma recámara. Un matrimonio que fue un infierno desde el primer día y que terminó antes de que el mundo se enterara de que había comenzado. Ella lo describió años después con una honestidad que pocos en su industria se permiten. Dijo que lo que sintió por ese hombre no fue amor, que fue rebeldía disfrazada de romanticismo, que pensó que el amor podía contra todas las cosas y que finalmente sucedió lo que su familia le había advertido. Dijo que se sintió muy avergonzada, pero que lo superó, que fue egoísta, pero no por maldad, sino por soñadora, que la rebeldía no siempre conduce a un buen final. Primer matrimonio, primer fracaso,
Primer secreto que el sistema ayudó a enterrar y la primera lección que no aprendió a tiempo. Pero el sistema no iba a poder enterrarlo todo, porque en 1999 llegó Eduardo Santamarina, y con él llegó algo que parecía diferente a todo lo anterior. Una boda de 1000 invitados, una pareja que el país celebró como si fuera propia. La pareja ideal de la televisión mexicana, los dos más famosos, los dos más queridos, los dos con una química que había traspasado la pantalla durante las grabaciones de María, la del barrio, y que ahora se convertía en matrimonio real delante de todo México. Dos gemelos que nacieron en agosto del año 2000, Roberto Miguel y José Eduardo. La imagen perfecta de una familia perfecta construida por dos actores perfectos en la cima exacta de sus carreras. Y mientras esa imagen se sostenía impecable en pantalla, dentro de la casa ya respiraba otra cosa. Santamarina empezó a pedirle que no lo acompañara a las grabaciones. Antes ella le llevaba la comida hecha por sus propias manos directamente al foro. Lo hacía con amor, con esa entrega que tiene la gente que todavía cree en lo que construyó. Y de un día para otro, sin explicación que tuviera sentido, él ya no quería. No llegaba a casa, no hablaban. La comunicación se volvió una cosa extraña, distante, llena de silencios que dolían más que cualquier pelea. E Itatí lo notó, lo sintió en el cuerpo antes de entenderlo en la cabeza, pero no supo qué hacer con eso. Lo que vino después es uno de los capítulos más humillantes que puede vivir una persona pública. Itatí Cantoral fue la última en enterarse de algo que en Televisa ya todo el mundo sabía. El productor Juan Osorio lo sabía. Sus compañeros de foro lo sabían. Las personas que circulaban por los pasillos de la televisora lo sabían. Y fue una señora encargada de los camerinos, alguien que conocía a Itatí desde sus inicios en Televisa, quien finalmente no pudo seguir callando y le dijo la verdad. Eduardo Santamarina le era infiel con Susana González. Se encerraban juntos en los camerinos mientras grababan Velo de novia. Toda la televisora sabía, todos menos ella. Cuando Itatí lo contó públicamente años después, en entrevistas con Jordi Rosado, con Gustavo Adolfo Infante, con Patti Chapoy, lo dijo exactamente así y entre risas que dolían más que el llanto. Dijo que cuando se enteró, ya sabían todos. Dijo que le llevaba la comida al foro y que él ya andaba con Susana González. Dijo que su chofer también lo sabía y que tuvo que preguntarle a él directamente para que le confirmara lo que la señora del camerino ya le había dicho. Piensa en eso un momento. La mujer más famosa de la televisión mexicana enterándose de la infidelidad de su esposo por los empleados del lugar donde él grababa, mientras el resto del mundo miraba para otro lado. El divorcio llegó en 2004 y fue devastador. Ella misma confesó que llegó a pensar que iba a morirse, que lloraba con su madre y le decía que no iba a poder sobrevivir aquello, que pensó que jamás se iba a divorciar, que estaba muy compenetrada con Eduardo, que no podía imaginar su vida sin ese matrimonio. 4 años tardó en procesar el dolor. 4 años para llegar a un punto donde el perdón fuera posible. Lo dijo ella también, con esa precisión que tienen las personas que realmente trabajaron su herida por dentro. Y en medio de ese proceso, en ese momento donde ya nada estaba claro, y el matrimonio agonizaba sin haberse terminado en papel, Itatí tomó una decisión que tampoco era parte del guión oficial. Empezó a salir con otro actor. Su nombre era Gabriel Porras, conocido años después por su papel en El Señor de los Cielos, y el divorcio con Santamarina todavía no estaba firmado. Lo confesó ella misma en entrevista con Jordi Rosado sin que nadie se lo exigiera. Con una calma que sorprendió a más de uno, dijo que ya estaban separados, que ya estaban muy mal y que ella se adelantó, que empezó a salir con otra persona sin estar divorciada y que cuando Eduardo se enteró, eso fue lo que terminó de cerrar todo definitivamente. Primer matrimonio secreto que duró 6 meses. Primera infidelidad sufrida en público mientras todo Televisa observaba. Primera infidelidad cometida que ella misma confesó sin que nadie la obligara. Y todo esto antes de cumplir 30 años. Guarda eso. Guarda todo eso porque después lo vas a necesitar. Porque en el medio de ese caos emocional llegó algo inesperado.
Cristian Castro, el hijo de Verónica Castro, el hombre que en aquella época era uno de los cantantes más escuchados en todo el continente. Tuvieron un romance breve, mientras Itatí participaba en el show Aventurera, y Castro, que era conocido por ser volátil, por cambiar de opinión de un momento para otro, por proponer matrimonio con una intensidad que luego no podía sostener, le propuso matrimonio a Itatí Cantoral, y ella lo rechazó. Eligió a Eduardo Santamarina, eligió la boda de 1000 invitados, eligió la imagen perfecta. Y hay personas que hasta hoy se preguntan cómo hubiera sido diferente todo si hubiera dicho que sí al hombre equivocado en lugar de decírselo al hombre que después le iba a poner los cuernos frente a toda una televisora. Pero no dijo que sí, y el universo siguió girando hacia donde tenía que girar. En 2006 llegó Carlos Alberto Cruz, productor y director colombiano. Lo conoció en los foros de la telenovela La Viuda de Blanco en Telemundo. 2 años después, en 2008, se casaron. Y en octubre de ese mismo año nació María Itatí, su tercera hija. Segundo matrimonio oficial, tercera relación seria. Una nueva oportunidad de construir algo que resistiera el peso de una vida pública que ya cargaba con demasiadas grietas. Los primeros años funcionaron. Cruz cuidaba a los niños mientras ella seguía actuando. Era asistente, era apoyo, era el hombre detrás de la estrella en el sentido más literal. Pero en 2012 empezaron los problemas. Los vieron discutir. Los separaron algunas veces. En 2014 tomaron un espacio y después volvieron a intentarlo. La prensa lo siguió en cada uno de esos intentos con la paciencia de quien sabe que tarde o temprano va a tener la foto que necesita. Y en febrero de 2018, 10 años después de casarse, Itatí publicó un mensaje en Twitter. Dijo que con mucha entereza y honestidad quería comunicar que ella y Carlos habían decidido disolver su matrimonio, que lo publicaba para evitar rumores y suposiciones. Segundo, divorcio oficial. Tercero, si cuentas el secreto de 1997 que duró 6 meses. En la demanda de divorcio, Itatí hizo referencia a que Cruz no cumplía con la pensión alimenticia de su hija. Pedía 28,000 pesos al mes. La madre de Cruz salió públicamente a defender a su hijo, diciendo que él no era un mantenido, que había dejado su vida entera por seguirla a ella, y el hombre que había comenzado como productor y director de cine terminó trabajando como taxista de aplicación. La relación de Cruz con su hija María Itatí es lejana hasta hoy, a pesar de que sigue viviendo en México. Itatí lo cría sola, paga todo sola, y cuando le preguntan si va a demandarlo, dice que no, que le desea lo mejor, que lo quiere, que cuando uno ama hace esas cosas. Y mientras todo eso ocurría en privado, mientras esas grietas se abrían una tras otra en su vida personal, afuera estaba pasando algo que la industria del entretenimiento nunca pudo controlar del todo. Algo que empezó como rumor y con el tiempo se volvió demasiado grande para seguir ignorándolo. Los rumores sobre el alcoholismo de Itatí Cantoral llevan décadas circulando. Ella los ha negado siempre con la misma fórmula. En El Gordo y la Flaca dijo que no. En Univisión dijo que qué más da lo que digan. Dijo que sus hijos y su familia saben quién es ella, y que eso es lo único que importa. Pero hay videos, hay presentaciones públicas que generaron cientos de miles de reproducciones en YouTube. Hay apariciones en programas de televisión donde algo en su comportamiento, en su ritmo, en la distancia entre lo que dice y cómo lo dice, le generó al público una incomodidad que no se apaga con una negación en cámara. Hay una presentación en la madrugada del 12 de diciembre cantándole a la Virgen de Guadalupe que la prensa describió con un cuidado diplomático que en realidad decía todo sin decir nada. Y las redes no tienen diplomacia. Las redes capturaron cada momento, cada declaración que sonaba fuera de lugar, cada reacción que no correspondía con la situación que estaba ocurriendo, cada instante donde el personaje público no lograba sostener el peso de lo que estaba ocurriendo debajo, y lo que durante años había sido gestionado con precisión quirúrgica por un sistema que sabía exactamente cómo proteger a sus piezas más valiosas, empezó a desbordarse de maneras que ningún equipo de comunicación podía contener, porque el filtro había desaparecido.
Y cuando el filtro desaparece, lo que queda expuesto no es solo la imagen, queda expuesta la distancia entre la imagen y la realidad, y en el caso de Itatí Cantoral, esa distancia era enorme. Y ahora llegamos al momento que todo lo anterior estaba construyendo, al punto exacto donde el karma se hace visible, no como castigo poético, no como justicia de telenovela, como consecuencia matemática de una serie de decisiones tomadas a lo largo de décadas, bajo la convicción de que el brillo protege de todo. Itatí Cantoral tenía 3 matrimonios encima, un primer matrimonio secreto que duró 6 meses y que ella misma describió como un infierno donde nunca compartieron recámara, un segundo matrimonio público con boda de 1000 invitados que terminó en infidelidad documentada y divorcio doloroso, un tercer matrimonio que duró 10 años y terminó con una demanda de pensión alimenticia y un exesposo conduciendo un taxi de aplicación. Una infidelidad sufrida mientras todo Televisa miraba hacia otro lado, una infidelidad cometida que ella misma confesó sin que nadie la obligara, rumores que llevan décadas sin apagarse del todo, y una imagen construida sobre el personaje más odiado de la televisión mexicana que en algún momento, sin que nadie lo planeara, se confundió con la persona real. El sistema que la había protegido mientras era funcional empezó a soltarla exactamente cuando más lo necesitaba. Los roles más grandes dejaron de llegar con la misma frecuencia. El apellido Cantoral siguió abriendo puertas, pero ya no las mismas puertas, y la mujer que había aprendido desde los 13 años que su valor dependía de cómo la percibían los demás tuvo que enfrentarse a una pregunta para la que nadie, ningún productor, ningún coach de imagen, ningún sistema de protección mediática la había preparado. ¿Quién era ella cuando nadie estaba mirando? Esa pregunta, esa sola pregunta, es la más cara que puede hacerse alguien que construyó toda su identidad frente a una cámara, y el precio no se paga de una sola vez, se paga en cuotas, en cada matrimonio que no resistió, en cada escándalo que las redes amplificaron sin piedad, en cada momento donde el personaje no alcanzó para cubrir lo que la persona real estaba viviendo. Pero aquí viene algo que casi nadie dice cuando cuenta esta historia, y es importante que lo escuches bien porque cambia todo. El karma de Itatí Cantoral no fue culpa solo de Itatí Cantoral, fue el resultado de un sistema que la formó para ser imagen antes que persona, que la entrenó desde los 13 años para ejecutar en lugar de descubrir, que la protegió mientras era rentable y la soltó cuando el costo de protegerla empezó a superar el beneficio. Ese sistema existe, funciona así, y no le pregunta a nadie si está listo antes de activarse. Lo que Itatí vivió, lo que pagó, lo que sigue cargando, es en parte consecuencia de sus decisiones. Y en parte consecuencia de crecer dentro de una maquinaria que nunca le enseñó que podía tomar decisiones distintas. Eso no la absuelve, pero sí hace la historia más honesta de lo que la prensa del espectáculo ha querido contarla. Hoy Itatí sigue en pantalla. Apareció en un comercial del Super Bowl junto a Melissa McCarthy, representando a la comunidad latina en uno de los eventos más vistos del mundo. Sigue siendo Soraya Montenegro para millones de personas aunque hayan pasado casi 30 años. Sus hijos gemelos ya son actores. Su hija María Itatí descubre su propia pasión por la música, igual que el bisabuelo Roberto Cantoral. Y hay algo en ese círculo que cierra, en ese apellido que viaja de generación en generación cargando el mismo peso y la misma promesa, que dice más sobre el precio de nacer dentro de ciertas historias que cualquier artículo de revista. Esta historia no terminó, pero la lección ya está escrita en cada uno de esos matrimonios que no resistieron, en cada confusión entre el personaje y la persona, en cada momento donde la sonrisa funcionó como escudo frente a algo que la realidad no iba a dejar de cobrar. El karma no avisa, no espera a que apagues las cámaras, no distingue entre el personaje y la persona, llega exactamente donde más duele y cobra exactamente lo que se debe. Y a Itatí Cantoral, después de décadas de brillo y de grietas, le llegó todo junto. La pregunta que te dejo no es sobre ella, es sobre ti. ¿Cuánto de lo que construyes aguanta el peso de lo que eres cuando nadie está mirando? Porque esa es la única estructura que no se cae.
Y nadie, ningún apellido, ninguna televisora, ninguna sonrisa perfecta, te la puede construir por fuera. Esa solo se construye por dentro.